muy buenas noches, un feliz sábado. Les habla el profesor Ramón Romero en la continuación del estudio sobre el 666. Hoy nos toca la sexta parte. Vamos a orar. Querido Señor, tú estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre. Nos entregamos a ti, oh divino pastor, para que en este santo sábado podamos apreciar mejor tus deseos y tu palabra de todo corazón. Llénanos del gozo de Cristo y santifícanos en el Espíritu Santo. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a repasar el estudio que hemos dado en estas 2 semanas o en estas 3 semanas. Primero, comenzamos con la ciudad. La ciudad en la tierra fue fundada por Caín. Después que Caín asesinó a su hermano Abel, salió y se dirigió al oriente. Se dirige al oriente y desde allí Caín establecería su reino de apostasía. Por eso él se va y dice Génesis 4:17, comenzando en el 16, y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Déjeme dar un dato aquí en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 66. El origen del 666. Dice aquí, oiga, dice el capítulo 6 del libro de Patriarcas y Profetas. Antes de la caída, página 66, antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén. ¿Sabe que el sábado no es judío? El sábado es cristiano, porque Cristo guardó el sábado. Dice la Biblia que Cristo, conforme a su costumbre, en Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Es decir, el sábado es cristiano porque Cristo lo guardó en la tierra cuando se humanó y lo guardó en el cielo cuando creó los 6 días el mundo. Ahora bien, ¿cómo yo sé que Cristo guardó el sábado? ¿Y cómo yo sé que el que estaba guardando el sábado en Génesis 2, del 1 al 3, que es la antítesis del domingo, el sábado? ¿Cómo yo sé que Cristo era quien guardó el sábado con Adán? Porque nos dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y para que no haya duda de quién es ese, en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Cristo es el que hace el mundo en 6 días, hizo los cielos y la tierra en 6 días, y en el séptimo día reposa, y vemos aquí entonces que Cristo es el creador del universo. Entonces el que está adorando, o mejor dicho, que está guardando el sábado en Génesis 2, no es nada más y nada menos que Cristo. Y el apóstol Pablo, apoyando a Juan, dice claramente, el apóstol Pablo dice textualmente, leemos, capítulo 1, versículos 14 al 16, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión del pecado, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él, ¿ves? Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, o mejor traducido, se mantienen unidas. Y la última cita que quiero invocar, para que vea que el sábado es cristiano, y el primero que lo guarda es Cristo, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Ve? Entonces vemos en estos 3 pasajes que Cristo es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, si es el creador quien está guardando el sábado en Génesis 2, del 1 al 3, no es nada más y nada menos que Cristo. No es otro que Cristo. Por tanto, el sábado es cristiano. Pero el diablo tiene un día. Y dice aquí, sigo leyendo el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas, antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén. Y después de su expulsión del paraíso continuaron observándolo. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron fieles a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. ¿Qué día guardó Adán? El sábado. ¿Qué día guardó Abel? El sábado. ¿Qué día guardó Caín? Dice aquí, Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Y termina diciendo, eligieron su propio tiempo para el trabajo y descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento expreso de Jehová. Entonces yo pregunto, ¿qué día guardó Caín? The first day of the week, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque el sábado te lleva a ti a reconocer que Dios es el creador. Y otro día de adoración lo que hace es una guerra contra el Dios que hizo los cielos y la tierra, no reconociéndolo como creador. ¿Y cuál es el día que se honra, que no se reconoce a Dios como creador? El domingo, el primer día de la semana. Pues podemos decir que todos los descendientes de Adán, de Caín, aguardaron el primer día de la semana en vez del séptimo. Entonces por eso decimos que el 666 comienza con Caín, que Dios le pone la impronta, la marca de la bestia, para que nadie la matara. ¿Por qué nadie iba a matar la bestia? Había 2 razones. Caín tenía que revelar en su vida
cómo eran los planes del diablo, expresándolo él con su propia vida. Y con eso convencía a los seres del universo que todavía no conocían el origen, no conocían la maldad del mal, del misterio de iniquidad. Entonces, hermanos, al no percibir esto, pues Dios le puso una marca a Caín para que fuera destruido solamente por Dios. Hago una pregunta. ¿La bestia no va a tener su marca? Sí va a tener su marca. ¿Por qué las naciones no van a destruir a la bestia? Porque es Dios quien va a destruir a la bestia, no las manos humanas. ¿Dónde lo dice? Lea conmigo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Dice así, versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Ven, las dos bestias de Apocalipsis 20, 19 son el papado y el protestantismo apóstata, que está representado por Estados Unidos. Estos dos poderes se van a unir para imponer una marca de la bestia. Así como pasó con Caín, que Dios tuvo que sellarlo para luego ser Dios que lo destruyera. Así mismo va a pasar con la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 18. Esas dos bestias, papado y Estados Unidos. Y solamente Cristo les va a cortar la vida cuando venga por segunda vez, según Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 19, que los va a echar en el lago de fuego. En el lago de fuego. Vivos. Y eso va a ser al comienzo del milenio. Ahora, con esto en mente, por eso es que veníamos enseñando por 3 semanas que la palabra Nimrod sumando su valor numérico en el hebreo, o mejor dicho en el caldeo, S60, T400, U6 y R200, total 666. El número del hombre. Número de hombre. ¿Qué hombre? Caín. ¿Qué hombre? Nimrod, el fundador del imperio babilonio y asirio, que eternizó la adoración del día de reposo falso el domingo. Hermanos, la palabra Nimrod significa rebeldía. Entonces, hemos leído durante 3 semanas los símbolos y las nomenclaturas que se han usado para que en sus idiomas estos nombres, sumados la gematría de 666, tanto en griego como en hebreo y también en caldeo. Cuando llegamos a la bestia de Apocalipsis 13, donde dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, tomando las 5 letras del alfabeto romano antiguo, era la I1, V5, X10, L50, C100 y la D500. La M1000 no existía. Fue agregado mucho tiempo después. Entonces, si usted suma esas 6 letras en números romanos, dan 666. Entonces, ese número me está diciendo que hay que buscar la iglesia que eterniza o establece, mejor dicho, el domingo como día de reposo.
¿Saben? Cuando usted ve la película Los 10 Mandamientos, ese faraón, que le llaman Ramsés, ese faraón, fíjese que él está vestido de oro, porque era la personificación del dios Sol. ¿Y saben ustedes qué día era adorado Ramsés como el dios Sol? El primer día de la semana. Y la mujer se vestía de luna, un blanco brillante, como parece con Nefretiri en la película. Es cierto, la diosa luna. Entonces ellos eran la encarnación del dios Sol y la diosa luna. Cuando pasamos de Egipto a Babilonia, Babilonia adora el día del sol y tiene su número 666, que luego lo voy a probar con otro estudio por razones de tiempo. Cuando desaparece Babilonia por los medo-persas acuñan a su dios Abu Mazda, que es el que guarda el domingo, o es que hay que adorarlo el domingo, o mejor dicho, el primer día de la semana. Luego, Alejandro el Grande adora al dios Sol, que era homosexual, por cierto. Y luego Roma recibe la herencia de Egipto, de Grecia y de las naciones, los reinos anteriores, hereda ese sincretismo Roma imperial, hereda todo ese sincretismo y adopta el domingo como día de reposo oficial del imperio. Un detalle curioso es que aunque el domingo era el día del dios Sol, ¿saben ustedes el origen de la Navidad? De por qué la Nochebuena. La Nochebuena, había unas fiestas romanas llamadas las Saturnalias. Esas fiestas comenzaban el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Al 24 de diciembre, después se pasaban una semana bebiendo y comiendo en la calle, como dice la canción, Baile en la calle. Ellos se pasaban esos 7 días comiendo en la calle y bebiendo en la calle y bailando en la calle. El día 24 de diciembre le pusieron la expresión Nochebuena. ¿Por qué Nochebuena? Porque el 24, el día más corto del año, es el 25 de diciembre. Entonces los romanos pernoctaban, o sea, les amanecía en las calles, comiendo y bebiendo, mirando hacia el este. Cuando el sol surgía en la madrugada, surgía en el alba, el sol, ellos se inclinaban hacia el este y adoraban al sol Invictus, porque estaba naciendo para dar nueva vida al imperio. Por eso se llamaba Nochebuena, porque la gente se pasaba la noche entera bailando en la calle y esperando la adoración al dios Sol, que era el Sol Invictus en latín. Eso pasaba todos los años. Nacía el dios Sol. Cuando Jerusalén iba a ser tomada en el año 70, Tito, que era hijo de Vespasiano, el emperador romano, cuando llega para el 4 millones, de 34, y cuando rodea la ciudad santa, ellos toman el estandarte que tiene un círculo en forma de sol y un águila. Esa es la adoración al dios Sol. Ellos dedicaron la santa ciudad al dios Sol e hicieron el culto todos reunidos ante esa imagen clavada en el suelo y dedicaron la santa ciudad, la toma de la santa ciudad la iban a dedicar al dios Sol, porque la santa ciudad se guardaba el sábado.
Siempre en la Biblia las guerras son religiosas. Es por la implantación de un día de reposo. O el sábado o el domingo. Y hermanos, cuando desaparece el Roma imperial, en el año 476, con la invasión de los bárbaros, o con las invasiones de los bárbaros, que segregaron o se fragmentaron el imperio romano en 10. Los alamanes, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios, los lombardos, los suevos, los anglosajones. Esas 10 tribus fragmentaron el imperio romano. Y luego, eso fue en el 476, ya para el año 533 ya estaba establecido la supremacía papal, que comienza con Justiniano, y ya en el 538 comienza la persecución al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿qué día guardaba la Iglesia Católica que persiguió por 1230 años? El domingo. ¿Qué dice el catecismo? Que el domingo es el día del Señor. Entonces, ¿de dónde viene el domingo? Viene precisamente de Caín. De Caín pasa a la Torre de Babel. ¿O usted cree que en la Torre de Babel ahí se adoraba, no se adoraba al Dios Sol? Sí, al Dios Sol. Y cuando se adora a lo creado, se está adorando al diablo. Es decir, el Dios Sol era adorado, a los demonios, y eso es lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 17. Sacrificaron a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Ven? Cuando ellos adoraban a otros dioses, estaban adorando a los demonios. Yo pregunto, ¿quién hizo el domingo? ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Para qué lo hizo? Para trabajar. Y si ese día de la semana usted lo usa para adorar, como día de adoración, ¿cómo se llama esto? Idolatría. Porque estoy tomando un día de trabajo para la adoración exclusiva a Dios. Y Dios tiene un día exclusivo. Usted puede adorar a Dios todos los días, pero en el séptimo día no se puede rendir la misma pleitesía que en otro día, a otro día. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Guardar un día de reposo diferente al del Señor es adorar a los demonios. ¿Por qué adorar a los demonios? Porque toda adoración que no sea concentrada en Dios en su santo día es adoración a los demonios, según Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 17. Y amigos y hermanos, es necesario entenderlo así. Ahora, hemos hablado del 666. Hemos hablado de que hay eruditos en nuestra iglesia que enfatizan que ese 666 o Vicario Filii Dei no aparece en la tiara de Roma. Hermanos, ¿por qué? Porque no hay evidencia histórica. Y anoche probé a ustedes que sí hay evidencias históricas de que el 666 y el Vicario Filii Dei están íntimamente relacionados con la iglesia apostólica. Hermanos, podemos entender, repasando lo que hemos dado, de que el número 6 está ligado a la apostasía. A la apostasía. Y no solamente a esto, sino que también
hemos visto en el histórico que el número 6 acusó a Jesús de tener demonios en 6 ocasiones. Y también 6 personas dieron testimonio de la inocencia de Cristo. Y también la descendencia de Caín es dada hasta la 6ª generación. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al hombre de pecado y llegamos al hijo de perdición y el 666, consideramos que Jesús es el vicario filii Dei, porque es el representante de Dios en la tierra. Ese título, vicario filii Dei, en latín, es el título de Cristo, que está siendo usurpado por un poder terrenal, como hemos hablado en otras ocasiones. Y hemos dicho que dice el cardenal Jaime Ortega que una visita del Papa es como si Cristo pasara. Nada queda igual. Y es el vicario de Cristo, incluso Dios mismo, dijo el Papa Inocencio III. Entonces, todos estos datos que, por ejemplo, Gregorio IX dijo que el pontífice es Señor y dirigente del universo. Entonces, vemos que están atribuyéndose los honores de Dios a un hombre de carne y huesos, mortal. Con esto quiero enfatizar algo muy relevante, y es que ese poder religioso que ahora está cobrando poder es el que va a dirigir el próximo gobierno mundial dentro de poco. Porque si esas atribuciones divinas es ahora sin ese poder, y cuando tenga todo el poder que le va a conferir, las naciones apóstatas van a poner y van a proclamar y van a inaugurar un falso día de reposo cuyo nombre es la marca de la bestia, el 666. Hermanos y amigos, es interesante lo que dijimos anoche. Anoche dijimos que hay teólogos en nuestra iglesia que están negando la veracidad del 666 que hemos enseñado por muchos años, por más de un siglo. Y quiero decirles que en el estudio de anoche pudimos ver que su nombre es un nombre blasfemo, porque dice Vicarius Filii Dei, vicario de Cristo o vicario de Dios. Su nombre está en latín, que es la lengua oficial de la Iglesia Católica, y los equivalentes numéricos de las letras debe contarse en romano, que es el idioma que ellos hablan, y es el número que debe ser de hombre, 666. Ahora, yo pregunto, ¿llevaba la corona del Papa, la tiara del Papa, el 666 o vicario Filii Dei? Sí, anoche dimos suficiente material. Ahora, ha habido hasta hoy, hasta 2021, 268 papas. Y esos 268 papas, 13 de las 278 es indudablemente un porcentaje pequeño, pero podemos decir que hay testigos oculares que aseguran haber visto la tiara, o sea, esa corona papal, en varias ceremonias papales, llevando la inscripción Vicarius Filii Dei. Hermanos, desde el principio hemos enseñado esto.
la historia secular secunda esa posición. Pero la impresión que tenemos es que la iglesia ha borrado esa inscripción de sus tiaras. Y la sierva de Dios, con relación a esto, en el conflicto de los siglos, en la página 66, dice ella, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en la historia de la humanidad. Pocas son las huellas, porque ellos lo han borrado, que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus seguidores, de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Es decir, la iglesia ha destruido, católica, todo material que la incrimine. Señores, usted calcula los 1260 años de persecución y se estima que la cantidad de muertos que esta iglesia produjo fue entre 60 a 110 millones de personas, simplemente por no aceptar la obediencia al Papa. Era una dictadura. Las simples expresiones de duda, dice ella, u objeciones sobre la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Te quitaban todo si tú no reconocías al Papa como la personificación de Cristo. Sigue diciendo, igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. ¿Te estoy oyendo? Y agrega, los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta, eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Conflicto de los siglos, página 66. Hermanos, hay evidencia de fuentes católicas de que el título Vicario Filii Dei estuvo una vez en la tiara o mitra papal. El 15 de noviembre de 1914, en la edición de Our Sunday Visitor, que sea nuestro visitante domingo, que es el órgano oficial de la Arquidiócesis de Baltimore, se le hizo la siguiente pregunta al Buró de Información. Y esta fue la pregunta. ¿Es cierto que las palabras 666 de Apocalipsis 13:18 se refieren al Papa? Oiga lo que dice este órgano oficial de la Iglesia Católica. Las palabras a las que se refieren son estas. Aquí hay sabiduría. Los que tienen entendimiento cuenten el número de la bestia, porque es número de hombre y el número es 666. Y agrega, el título del Papa
de Roma es Vicarius Filii Dei. Eso son ellos diciéndolo, ¿eh? Está inscrito en su mitra. Y si tomas las letras de su título, las cuales representan en latín, al sumar los números dan 666. What do you think about? Eso está en el órgano oficial de la Arquidiócesis de Baltimore del 15 de noviembre de 1914. Esa fue la respuesta que dio el buró informático, autenticando y asegurando de que el Vicarius Filii Dei, o sea, el representante de Cristo o el vicario de Cristo, estaba en la mitra o tiara de los papas. Que ahora ellos la exhiben sin ese nombre o sin esa inscripción, ya es otra cosa. Pero sus libros sí dicen esto, que ese título, Vicarius Filii Dei, estaba esa inscripción acuñada o registrada en la frente de la tiara papal. Pero no solamente eso, mi hermano. En la edición del 18 de abril de 1915, el mismo periódico The Our Sunday Visitor acuñó esta pregunta y respuesta. Pregunta: ¿cuáles son las letras que supuestamente están en la corona del Papa y qué significa? La respuesta fue clara. Las letras inscritas en la mitra papal son estas: Vicarius Filii Dei, las cuales significan en latín vicario del Hijo de Dios. Un año después ellos reiteraron esa inscripción. Y agrega: los católicos sostienen que la Iglesia, la cual es una sociedad visible, debe tener una cabeza visible. Cristo, antes de su ascensión al cielo, nombró a San Pedro para que actuara como su representante. Sobre la muerte de Pedro, el hombre que sucedió en el oficio de Pedro como obispo de Roma fue reconocido como la cabeza de la iglesia. De ahí que el obispo de Roma, como cabeza de la iglesia, se le da el título de vicario de Cristo. ¡Wow! Our Sunday Visitor, o sea, nuestro visitante dominical. Del 15 de noviembre de 1914, periódico católico al servicio de la Arquidiócesis de Baltimore. Hermanos, ¿saben qué hicieron con el material? Dijeron que lo habían destruido por completo. Esto no es raro. El papado hace eso y más de ahí. Pero el 16 de septiembre de 1917 y el 3 de agosto de 1941, dicho periódico hizo un gesto y cambió totalmente el tono. Y dijo lo contrario. Yo pregunto, ¿a cuál de las dos versiones de nuestro visitante dominical de la Iglesia Católica debemos creer? ¿A las primeras publicaciones o a las últimas? Hermanos, Roma no va a admitir que se equivocó, porque el Papa es inapelable y es infalible, según el dogma de la Iglesia Católica. Hermanos y amigos,
una cosa es clara, y es que el nombre Vicario Filii Dei es un título oficial que los papas han asumido, y el nombre está en perfecto acuerdo con su blasfema aseveración. Es importante que ese texto de Apocalipsis 3:18 sobre el 666 no requiere que el título o el nombre de la iglesia se encuentre en la corona o la tierra papal. Sus hechos hablan por sí solos. Otros nombres sugeridos o títulos como cumplimiento del orden y del número de la bestia está en Ducleri, en hombres latinos, o Ludovicus, que significa jefe de Roma. Estos dan 666. Ahora, el nombre o la inscripción oficial que autentica la aseveración católica es Vicarius Filii Dei. Él no es el representante de Cristo en la tierra. El representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Y eso lo dijo Jesús en Juan 14, del 16 al 18, que leemos: y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro Consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendría Él? Yo rogaré al Padre, y Él enviará otro Consolador. La palabra otro, que aparece en el griego, o que se escribió Juan, es la palabra alos. Y alos significa uno de mi mismo rango, uno de mi mismo nivel, uno de mi misma categoría, uno de mi misma clase. Eso significa la palabra alos, o sea, otro. Cristo enviaría otro Consolador del mismo rango que él, el Espíritu Santo, como Dios. Este es el representante de Dios en la tierra. The Holy Spirit. The Holy Spirit. O the Holy Ghost. Ese es que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, mis hermanos, Jesús lo hizo muy claro, que la cabeza visible de la iglesia, que es Jesús, estaría en el cielo, mientras que la cabeza invisible de la iglesia, que es el Espíritu Santo, tomaría su lugar en la tierra. Pero la teología católica lo ha cambiado de sitio. Sí, afirma que la cabeza visible de la iglesia es el Papa y está en la tierra, y que la cabeza invisible, Jesús, está en el cielo. Y así los papas no solamente usurpan el lugar de Cristo, sino también usurpan el lugar del Espíritu Santo. Esto es el epítome de la blasfemia. Porque asombrosamente la palabra anticristo tiene el mismo significado del Vicario Filii Dei en latín. Porque la palabra anticristo es una palabra compuesta de dos. Anti, que significa contra, pero también en lugar de. Y Cristo, Cristo. Hermanos, nosotros sabemos que el Papa representa la encarnación de Cristo, dicho por ellos mismos. Anticristo en griego y Vicario Filii Dei en latín
llevan el mismo significado. Hermanos, para concluir este repaso y estudio, hay algunos apologistas católicos, como Patrick Madrid y otros, que dicen que Elena G. de White da 666. ¿Cómo? Sí. Toman la palabra Ellen, con doble L, Gold White, y dicen L con doble L tiene L de Gold, V de la Gold, D de Gold, V de W, dos veces V, más I de White, sumado da 666. Es decir, dicen ellos que los números romanos de la palabra Ellen Gold White da 666. Aparentemente es cierto, pero hay problema con esto. Primero, la W nunca fue convertida en 2B corta, que sería 5 más 5. Nunca se hizo en la forma latina de contar los números romanos. Es decir, usted no me puede aplicar el nombre Elena G. de White en latín porque ella no hablaba ni nació en Italia. Pero el Papa sí. Su santa sede está en el Vaticano, Italia. Además, Helen Gold White no es un nombre blasfemo porque ella no se atribuye las prerrogativas que sí se atribuye el Papa con relación a Cristo. Tercero, no se justifica que usen el latín para computar a un nombre que está escrito en inglés. Si el nombre de Elena White estuviera en latín, entonces se justificaría usar el sistema de computarlo en números romanos. Pero ella era americana. Y finalmente, debemos recordar que el 666 es el número de la bestia. Y Elena G. de White no cumple con ninguna de estas especificaciones de la bestia. ¿Por qué? Porque ella surgió en los Estados Unidos, no en Roma. Tampoco arrancó 3 reinos, como dice Daniel 7, ni pensó en cambiar los tiempos y la ley. Al contrario, ella eleva la ley de Dios, incluyendo el sábado. Y el poder blasfemo del papado sí pisotea el sábado, exaltando el domingo. Y además, Elena White no persiguió a los santos, ni hablaba blasfemia contra Dios, ni gobernó por 1260 años. ¿Por qué? Porque ella solamente vivió 87 años, no 1260. No ejerció dominio sobre nación, tribu, lengua y pueblo. Y tampoco recibió una herida mortal, la cual se sanó y todo el mundo fue en pos de ella. No fue así. Y aunque fuera el caso de que Elena White sumara 666 en latín, no cumple las especificaciones que están diseñadas o aplicadas exactamente a la bestia. Alguien dijo que la hermana White recibió una herida mortal a los 9 años cuando recibió una pedrada en la nariz y la dejó inconsciente. Pero ¿qué sucede? La hermana White no murió.
de esa herida. Ella, eso le sucedió a los 9 años. Y a los 87 años fue que vino a morir. Dando a entender que es imposible aplicar al 666 a la iglesia adventista o a la señora Elena G. White. Nunca dejo de asombrarme de lo que mucha gente es capaz de hacer para sustentar sus errores. Y hay dos problemas evidentes en este escenario. Primero, que Elena White fue herida cuando era niña, pero no la bestia fue herida al final de su carrera, después de 1260 años. Otra es que Elena White fue herida con una piedra cuando era niña, pero la bestia fue herida con una espada, según Apocalipsis 13. Hermanos, a la luz de estas evidencias no podemos forzar a que la inscripción o el nombre Elena G. de White le atribuyan los valores numéricos del latín, porque su nombre no es en latín, es en inglés. Ahora, Vicarius Filii Dei sí está en latín. Entonces, eso se le aplica al latín y da exactamente 666. Hermanos, creo que es razonable creer que Vicarius Filii Dei es una adecuada explicación del número 666. Este es un título oficial de los papas, aunque hoy sus mitras no las exhiban. El comentario bíblico nuestro, tomo 7, en la página 338, dice así: si la inscripción Vicarius Filii Dei aparece en la tiara o en la mitra, no tiene verdadera importancia. Se admite que el título se aplica al Papa y eso es suficiente para los propósitos de la profecía. Hermanos, ¿qué usted piensa que es la imagen de la bestia? En el próximo estudio vamos a probar que la imagen de la bestia es un falso día de reposo, que es el 666, y lo vamos a probar históricamente. Hermanos, Dios está buscando a hermanos que sean fieles y que pongan en alto la verdad. La verdad, porque el cuerno pequeño está echando por tierra la verdad. Eso es lo que dice el profeta Daniel, que echó por tierra la verdad y todo lo que hizo prosperó. Y sincera y eficientemente puedo decirles, estamos en la iglesia correcta, con la interpretación correcta y con una visión profética correcta de que vamos a Canaán. No nos llamamos adventistas por placer. Surgimos como un movimiento después que el movimiento milerita de 1844 se equivocó. Los adventistas no se equivocaron con la profecía de los 1800 días, porque Guillermo Miller no era adventista. Además, la iglesia adventista no existía para ese tiempo. Surgió después del Chasco. Ya para 1860 y 1863 ya éramos una iglesia. Una iglesia compuesta, cuando fue establecido en 1863, de 3.000 adeptos. Y la iglesia fue creciendo y creciendo. Somos algunos 24 millones de adventistas en el mundo entero, con una misión: predicar el mensaje
de los 3 ángeles al mundo entero. Esta es nuestra misión. Nos llamamos adventistas del séptimo día porque estamos esperando y predicando sobre la segunda venida de Cristo. Nos llamamos adventistas del séptimo día por eso. Del séptimo día porque es la iglesia que guarda el sábado, el mismo sábado que guardó Jesús, tanto en el sepulcro como en la creación. Somos un pueblo con defectos, pero preparándonos para la traslación. No sé qué usted opina o piensa de nuestra iglesia. No calumnie o no blasfeme, no diga cosas incorrectas los adventistas como doctrina. Cometemos errores como personas individuales, pero como iglesia estamos unidos, y aunque hay personas que han insistido en cisma en nuestro seno, la iglesia ha prevalecido, prevalece y prevalecerá, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dijo Jesús en Mateo 18. Hermanos, al llegar al final de este estudio por hoy, debemos continuarlo con la ayuda de Dios la próxima semana. El 666 representa la mundanalidad. El 666 representa la vida liviana. Vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios. El 666 significa hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Y déjenme decirle, mis hermanos, yo quisiera entender cómo es posible que iglesias protestantes que guardan el domingo se apoyen en la Biblia, que fue un libro escrito por personas que todas guardaron el sábado. Moisés, ¿qué día guardó? El sábado. Josué, ¿qué día guardó? El sábado. Los jueces, ¿qué día guardaron? El sábado. Los reyes judíos, ¿qué día guardaron? El sábado. Los fariseos, ¿qué día guardaron? El sábado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué día guardaron? El sábado. San Pedro y San Pablo, ¿qué día guardaron? El sábado. Cristo guardó el sábado. Y con esa herencia de observancia del sábado, hemos nacido para llenar al mundo del conocimiento de la gloria de Dios. Hermanos, preparémonos, porque esto está llegando al final y se está por implantar la marca de la bestia en cada persona que se niegue a obedecer al papado, a obedecer. Y déjenme decirles, con respeto, pero con una profunda convicción de la verdad, y es que la iglesia se está preparando para llevar este mensaje del reino al mundo entero antes de que el fin venga y Dios se lleve a su iglesia al cielo. Pero mientras tanto, predicamos este evangelio del reino. Preparémonos para ser trasladados al cielo, y Dios va a llevar al cielo personas que guarden el sábado conforme al mandamiento. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias, porque hasta aquí tú nos has guiado. Nos has enseñado el camino, la verdad y la vida. Ábrenos el entendimiento para explicar al mundo el poder de tu evangelio, el poder de tu mensaje. Danos un sábado feliz con Cristo. Una oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias por acompañarme. Será hasta el próximo jueves de la semana próxima, si Dios lo permite. Te habla el profesor Ramón Romero. Buenas noches.